¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, del versículo 7 al 8. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Confianza en Dios a través de la aflicción. Dios está esperando que usted y yo confiemos en Él. Nada más que, ¿qué cree? A veces es necesario pasar por aflicción para que esa confianza se desarrolle. Mire lo que dice Jeremías 17 del 7 al 8. La Biblia está llena de promesas, promesas que Dios tiene para los que se atreven a creer y a confiar en Él. Y esta es una promesa: bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué le parece si oramos? ¿Me acompaña? Padre, y te damos gracias, porque es a través de tu palabra que tú nos revelas tu perfecta y agradable voluntad. Enséñanos a poder recibir la vida como la has diseñado. Enséñanos a recibir tu trato, porque tú deseas, Padre, obrar en nosotros y a veces nos metes en aflicción con el propósito de formar a Cristo en nuestra vida, con el propósito de resaltar las mejores características como hijos, con el propósito de que brillemos en medio de esta generación. Padre, aquí estamos, tu pueblo dispuesto a recibir tu palabra y a que tú nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice esta promesa: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quién desea heredar esta promesa? Sobre todo los que ya vamos alcanzando ahí una edad, ¿verdad? Ya nos vemos mayorcitos. Queremos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, cuyas hojas estén verdes y estemos dando fruto. Todos deseamos heredar bendición. Todos anhelamos ser bendecidos. ¿Y sabía que Dios es la fuente de toda bendición? Dice la Escritura que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Solo que una de las condiciones para ser bendecido es que aprendamos a confiar en Él. Reflexionen esto: para poder ser bendecido, yo necesito aprender a confiar en Él, al grado que Dios sea nuestra única confianza. Dile a tu compañero: Dios debe de ser tu única confianza. Dios debe de ser tu única confianza. ¿Cuántos confían en el Señor? ¡Ay, qué bonito se escucha! Entonces seguramente usted ya es como un árbol plantado junto a la ribera de un río, cuyas raíces son tan grandes que se extienden hacia sus corrientes. Si usted dijo amén o lo pensó, entonces significa que cuando venga a su vida la aflicción, usted se mantiene firme en el Señor. Sin dudas, sin tristezas, sin miedos, sin enojos, sin confusión, sin dolores, sin titubeos, creciendo siempre en el camino, verdad y vida. Cuando venga la aflicción. Ay, hermano, mire, yo lo que quiero es la bendición, no la aflicción. ¿A cuánto les gusta la aflicción? Ya no me dijo amén. Mire, el profeta Jeremías ahí en el versículo 8 describe que el árbol, ese que está sembrado junto a las corrientes, pasará por aflicción, porque pasará por tiempos
de calor, por años de sequía, cuyo objetivo es producirle fatiga, cansancio, desánimo, apagarlo, minimizarlo. A veces la aflicción tiene ese propósito, que usted y yo ya no nos sintamos vivos, con energía, con ánimo, que dejemos de tener sueños. Nos vamos apagando, nos vamos secando. La aflicción pareciera que tiene el objetivo de marchitar las hojas del árbol y que deje de dar fruto. Pero cuando se confía en el Señor, cuando Dios es nuestra única confianza, podemos entender que las aflicciones, como el calor o el frío o la sequía que azotan al árbol, son parte de lo que Dios ha producido, ha creado, para desarrollar en nosotros las mejores características. Y cuando estamos como el árbol conectados a esa corriente de vida, a esos ríos del Espíritu Santo, tendremos la fortaleza para mantenernos firmes y permitir el trato de Dios en nuestra vida para bendecirnos. Es por eso que puedo afirmarle con toda convicción lo siguiente. Ponga atención. Si no estamos dispuestos a pasar por la aflicción divina, ponga atención en eso, jamás estaremos listos para recibir su bendición. Mucho menos podremos vivir en su plenitud y por lo mismo Dios no podrá usarnos plenamente en su reino. A ver, hermano Jorge, explíquemelo, por favor. Me cuesta trabajo entender que para heredar bendición debo de pasar por aflicción. Sí, pero no es cualquier tipo de aflicción, sino la aflicción divina. Repita conmigo, aflicción divina. Es aquella que viene directamente de la mano de Dios hacia nosotros. Aquella que Dios permite, que Dios provoca para tratar con nosotros y llevarnos a heredar bendición. A ver, espérate, pero ¿cómo la aflicción me va a llevar a heredar bendición? Normalmente la aflicción me lleva a la tristeza, al dolor, al desánimo. Véame, hermano, cómo estoy. Pues fíjese que la aflicción divina nos lleva a heredar bendición. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. La vida del pueblo de Israel es un ejemplo gráfico de la forma en que nos comportamos como hijos de Dios y la forma en que Dios actúa en nosotros, disciplinándonos, corrigiéndonos, metiéndonos en la aflicción para bendecirnos. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos 15:4. Mire, acompáñeme. Este pasaje nos sirve para comprender que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, las historias de esos varones de Dios, del pueblo de Israel, tienen el objetivo de enseñarnos, de ser como modelo o ejemplo de la manera en que Dios, a través de la persona de Jesucristo, quiere tratar con nosotros. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, se refiere al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, ¿qué dice? Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a ver 3 etapas en la vida del pueblo de Israel. Como antecedente, cuando Dios hizo su pacto con el padre Abraham, no solamente le anunció que le daría un hijo, sino que multiplicaría su descendencia como las estrellas de los cielos, y que esta descendencia moraría en tierra ajena. Mire, acompáñeme a Génesis 15, del 13 al 16. Génesis 15, del 13 al 16. Aquí aparece que Dios le está hablando a Abraham. Está haciendo un pacto y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán
juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Nota usted cómo Dios da promesas, pero estas van acompañadas con aflicción? Una aflicción divina, una aflicción permitida y provocada por Dios para al final bendecir a su pueblo. Porque dice, mira, ciertamente vas a ser padre, vas a tener un hijo, tu descendencia será como la estrella de los cielos, a tu descendencia daré esta tierra, pero la haré llevar a una tierra ajena, donde será esclava y oprimida. ¿Nota cómo va la bendición? Y al mismo tiempo va la aflicción. Porque esa aflicción tiene un propósito. Entra dentro de los planes de Dios para el pueblo de Israel. Vamos a ver las etapas. Primera etapa, la etapa de esclavitud. La descendencia de Abraham se fue a vivir a Egipto en los días de José. Usted recordará en su lectura bíblica, quien llegó a ser el segundo al mando después del faraón. A la muerte de José se levantó un faraón que no conocía a José, el cual empezó a afligir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba instalado en las tierras de Gosén. Ellos eran ganaderos, criaban ovejas. Los egipcios los veían como una actividad inmunda y por eso los tenían separados. Y mire lo que estaba pasando mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto. Cómo los egipcios los oprimían con cargas pesadas. Acompáñeme a Éxodo 1:12. Éxodo 1:12. ¿Qué era lo que pasaba mientras los egipcios oprimían al pueblo de Israel? Pero cuanto más los oprimían, lea conmigo, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Usted quiere crecer? El pueblo de Israel empezó a crecer, pero para crecer tuvo que ser sometido ¿a qué? A un trato de esclavo, a una aflicción, a una acción donde los egipcios los oprimían constantemente, con duras cargas. Y mientras más afligidos eran, tanto más Dios los bendecía y los hacía crecer. Mire, hermano, aquí hay sabiduría y es donde tenemos que empezar a renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Porque nosotros normalmente vemos la aflicción como una consecuencia del pecado. A veces vemos la aflicción como un obrar de Satanás en nuestra vida. A veces vemos la aflicción como algo malo y no como algo que nos bendice. Y muchas veces Dios nos quiere pasar por fuego con el propósito de hacernos crecer, de bendecirnos, de hacernos más fuertes. Nuevamente podemos ver el mismo patrón. A través de la aflicción por mano de los egipcios, Dios bendecía a su pueblo y los multiplicaba. Y entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Dios, a través de la aflicción, estaba formando un pueblo fuerte y numeroso. Muchas de las situaciones o circunstancias que Dios permite en nuestra vida, tal vez no las entendamos. Seguramente no les vemos propósito y mucho menos se nos harán bendición. Pero si amamos a Dios, si somos sus hijos, debemos de estar seguros de algo, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted ha sido llamado por Dios? Entonces comprendemos que todas las cosas que vivamos en esta vida, si amamos al Señor, ¿para qué es? Para nuestro bien, para nuestro bien. ¿Nos agrade o no nos agrade? ¿Lo entendamos o no lo entendamos?
Otra de las bendiciones que trajo el trato de esclavos y sirvientes que los egipcios daban al pueblo de Israel, lo podemos encontrar en Éxodo 2, del 23 al 24. Acompáñeme, por favor. Éxodo 2, del 23 al 24. Otra de las bendiciones derivadas de esta aflicción. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad que cuando pasamos por aflicción solemos clamar a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Le dan más ganas, sí o no? Como que algo sucede dentro de nosotros que empezamos a decir: Señor, sálvame, sálvame, socórreme, ayúdame, Señor. Y muchas veces terminamos con un: Señor, perdóname, perdóname. ¿Sí o no? Cuando pasamos por aflicción, ¿o soy yo el único? ¿Soy el único chillón? Ok, entonces usted también me acompaña, ¿verdad? En mi dolor. Cuando pasamos por aflicción, somos quebrantados, hermanos. Y este es uno de los principales propósitos de la aflicción divina sobre nosotros: quebrar nuestro orgullo, quebrar nuestra independencia de Dios, porque solemos ser muy independientes. Ya crecimos, así como los jóvenes, ya sentimos que las podemos de todas, nos queremos comer el mundo de un bocado, y a veces le decimos a Dios: ¿sabes qué? Pinta tu raya, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, nos respetamos, amor y paz, ¿verdad? ¿Me canso ganso? Nah. Y a veces no queremos el trato con Dios. Y por eso Dios permite la aflicción para quebrantarnos. Porque es en esos momentos cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de alguien que es más fuerte que uno. Es cuando se suele reconocer la necesidad de Dios. ¿Se acuerda cuando no conocía a Dios? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo vivía sin Él? Acuérdese, ¿cómo vivía? Es más, ¿vivía? La Biblia nos enseña que sin Dios estábamos muertos. Eso dice la Escritura, ahí en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos, muertos. Es la bendición de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubiera sido sensacional que yo estuviera ahí, ¿verdad? Lo pensó. Ay, hubiera sido fantástico. Pero mire cómo Dios nos ama, ¿verdad? Ok. Porque Dios es rico en misericordia. Dice la Escritura que Él es rico en misericordia y con el amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y así como el pueblo de Israel vivía como esclavo, nosotros sin Cristo también éramos esclavos del pecado. El pueblo de Israel, así como nosotros en otro tiempo, tampoco no conocía a Dios. Mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto, ese pueblo no conocía a Dios. Había escuchado hablar de Él, pero no conocía su nombre. Ni siquiera Moisés lo conocía. ¿Se acuerda cuando en Éxodo 2:3 Moisés habla con el Señor, tiene ese encuentro y le dice: bueno, si voy a los hijos de Israel a los cuales tú me envías, ¿quién les diré que me envía? Porque no sabemos cuál es el nombre de Dios. Y el Señor se revela y le dice: yo soy el que soy, el que habla contigo. Diles, el yo soy te ha enviado a traer a mi pueblo de Egipto. Nosotros estábamos así también. Habíamos escuchado hablar de Jesús. Habíamos escuchado hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero le conocíamos? No le conocíamos. La verdad es que no.
Simplemente, como el pueblo de Israel, clamábamos a un Dios que nuestros padres por tradición nos habían enseñado que existía, pero nada más. Hermano Jorge, ¿y dónde está la otra bendición que comenta como producto de esa aflicción? ¿En dónde está la bendición? En que el pueblo, cuando fue afligido en Egipto, empezó a clamar a Dios. Si usted se regresa al pasaje, ahí en Éxodo 2, 23 al 24, dice que Israel gemía a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Ellos empezaron a clamar. A veces Dios tiene que hacernos pasar por aflicción para que nos decidamos orar a Él, para que aprendamos a clamarle de todo corazón. El Señor nos muestra a través del profeta Jeremías que como consecuencia de la aflicción que vivió el pueblo de Israel durante los 70 años de cautividad en Babilonia, el pueblo aprendió a buscar a Dios de todo corazón. Fíjese cómo esa aflicción derramó una bendición muy grande en el pueblo de Israel. Aprendió a clamar a Dios de todo corazón. Porque a veces nos acercamos a Dios y no de todo corazón. Estamos pensando, ay, bendito Dios, ay, los frijoles. Padre Celestial, bendice a mis hijos. Híjoles, ¿mi marido se llevó la cartera o no? Y estamos pensando en otras cosas. O a lo mejor nos ponemos de rodillas, queremos platicar con Dios. Y cuando despertamos, ya pasaron 2 horas y ya nada más decimos, Señor, estuve en tu presencia, ¿no? Pero no clamamos, no platicamos, no interactuamos con el Señor, no escuchamos su voz. Y nada más nos estamos dando a tole con el dedo, pero no estamos entrando en una relación profunda y verdadera con Dios. Pero ¿qué pasa cuando pasamos por aflicción? Hermano, en ese momento estamos despiertos, estamos vivos, estamos deseosos de que Dios nos escuche, de que Dios obre en nuestra vida. Estamos anhelando recibir una respuesta, una palabra que traiga ánimo a nuestro corazón. Y dígame si no, el orar es una gran bendición. Dios le enseñó a su pueblo a través de su aflicción a clamar a Él, pero ¿serían capaces de aprender a depender de Él? Porque una cosa es orar y otra cosa es aprender a depender de Dios, aprender a confiar en Él. Segunda etapa de salvación y de libertad. Tiempo después, el Señor envió a Moisés a sacar de Egipto al pueblo de Israel. Dios manifestó su gloria y poder azotando duramente a Egipto con plagas terribles. ¿Se acuerda? Digo, no porque haya estado usted ahí, sino porque lo leyó. Hermano Jorge, Dios también les estaba enviando aflicción a los egipcios para que se convirtieran al Señor, para bendecirlos. Porque esa era una aflicción. Dígame si no, las plagas eran una gran aflicción para los egipcios. ¿Y entonces era una aflicción para bendición de ellos? No. A ellos Dios los estaba juzgando. Recuerde que eso lo leímos en Génesis 15, 14, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, tu descendencia moraría en tierra ajena, ahí estarían esclavizados y yo juzgaré a ese pueblo. Dios juzgaría al pueblo egipcio. Significa que hay aflicción cuyo objetivo es traer bendición a nuestra vida y hay aflicción como resultado del juicio o castigo por causa del pecado. Y ambas vienen de parte de Dios. ¿Cuál prefiere usted? A ver, piénselo bien. ¿Cuál prefiere usted? ¿La primera o la segunda? ¿Quiere bailar con la más bonita o con la más fea? Si dice que ninguna, de una vez le digo que esto es imposible. Si usted dice, no hermano, mira,
Cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. A mí no me toca nada, yo no voy a pasar por ninguna aflicción jamás, porque yo tengo fe. Hermano, eso no existe. De una vez le digo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Y no lo digo yo, está escrito aquí en la palabra. No, estuvo muy aguado ese amén. Por eso es que estamos estudiando este tema. Si usted desea trato de hijo, permítame decirle que Dios trata a sus hijos con aflicción. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos amamos la aflicción que viene de parte de Dios hacia sus hijos? Fíjese, hacia sus hijos. Está escrito, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí está en Hebreos 12:6. Dígame si la disciplina y los azotes no causan aflicción. O dígame, ay hermano, a mí cuando me daban vara, yo me reía y me gozaba. ¿Habrá alguno así? No creo. La verdad es que todos llorábamos, hasta nos escondíamos y luego nos daban más fuerte. Y nos decían, y si lloras te doy más. ¿Y cómo nos sentíamos todos así, afligidos? Yo me acuerdo, esa sensación de que te voy a acusar con tu papá, o deja que venga tu madre, o deja que venga, te van a dar. Y nada más contaba los minutos y sentías que pasaba el tiempo, ¿no? Y te sentías como en dimensión desconocida. Terrible, era una aflicción terrible. Y a veces los padres te decían, no te voy a corregir hoy, pero mañana sí. Y ay, estabas toda la noche. Y al otro día, no tuve tiempo, pero mañana, ay, y el tormento continuaba. No sé si le pasó a usted eso, pero es una aflicción terrible. Y esa aflicción era de los padres hacia los hijos. De un padre que ama a sus hijos. Los padres corregían a sus hijos como bien les parecía. Y Dios lo avala y lo permite. Yo sé que tal vez nuestros padres no nos corrigieron como deberían de corregirnos. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer ya las cosas diferentes. Pero esa es la aflicción que viene de Dios, una aflicción divina, un trato de Dios hacia sus hijos. A nadie nos gusta que nos azoten con vara, pero ¿verdad que la vara trae bendición? A la postre trae bendición. Esa aflicción nos bendice. Esta es la diferencia entre ambas aflicciones. Que la que bendice está dirigida a los que son hijos, a los que ven a Dios como Padre y le reconocen. Pero la aflicción de juicio es para los que se obstinan en pecar y rechazan la presencia de Dios en sus vidas, como los egipcios, que el corazón del faraón se endurecía y no quería doblegarse a los designios de Dios. Él tenía sus propios dioses, él tenía sus propias confianzas. Dios trata por medio de la aflicción. Y esta aflicción era la que Dios tenía preparada para sus hijos, para bendecirlos, y para los egipcios, para juicio. Mire, vamos a ver esta última, en Éxodo 11, versículo 1. Esta aflicción de juicio, Éxodo 11:1. Y el Señor dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Vamos al versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia,
ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Aprecia cómo Dios hace diferencia entre los hijos de Israel y los egipcios? A cada uno los aflige de manera diferente, con una diferente intención. Ahí donde dice que ni un perro moverá su lengua, significa que cuando el Señor iba a enviar a su ángel para que murieran los primogénitos de los egipcios, iba a haber tal paz entre el pueblo de Israel que ni siquiera se escucharían los ladridos de un perro. Normalmente los perros avisan cuando hay peligro, cuando algo se va a presentar, pero como Dios iba a guardar a su pueblo, pues no tenían necesidad de que los perros ladrasen. Ahora, lo importante de este hecho es lo que Dios mandó hacer al pueblo de Israel para ser librado de tal terrible juicio. Dios les pidió sacrificar un cordero sin defecto y les dijo en Éxodo 12:7. Acompáñenme, por favor. Éxodo 12:7. El Señor mandaría a su ángel de la muerte, pasaría por los egipcios, pero para que el pueblo de Israel fuese librado, les mandó hacer esto. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y continúa diciendo en el versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ese cordero que mandó el Señor que cada familia sacrificase es figura del sacrificio de Jesucristo para salvarnos de la muerte. La sangre en los postes y en el dintel de las casas es símbolo de que la sangre de Jesucristo tiene el poder de librarnos de toda plaga, de toda enfermedad y de la muerte eterna. La sangre de Cristo tiene el poder de librarnos del mal. A Jesucristo se le conocía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hasta aquí el pueblo de Israel parecía ser muy obediente. ¿Pero verdaderamente estaría dispuesto a depender de Dios? Vuelvo a hacer la pregunta. Ellos vieron el juicio de Dios sobre los egipcios. Pudiéramos pensar que al ser salvados por Dios, tomarían la decisión de ser un pueblo obediente y consagrado al Señor. ¿Sabe qué he descubierto, hermano? He descubierto que la sangre de Cristo puede cubrir nuestros pecados. Lo hace, pero no hace que dependamos de Dios. Reflexionen esto. La dependencia a Dios es una decisión nuestra. Después de la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, el pueblo de Israel salió con grandes riquezas de Egipto. Dice en Éxodo 12:37 que eran como 600,000 hombres los que salieron, sin contar las mujeres y los niños. Los estudiosos dicen que si sumamos las mujeres, los niños y una grande multitud de toda clase de gentes y pueblos que se les juntaron, se calcula que más de 2 millones de personas salieron de Egipto. ¿Se imagina esa cantidad? 2 millones de personas. 20 veces el Estadio Azteca lleno. Imagínense, todos juntos, saliendo de Egipto. Usted conoce la historia. Dios endureció el corazón del faraón, por lo que decidió ir tras los israelitas con todo su ejército y más de 600 carros de guerra. Y a pesar de que Dios iba delante de los hijos de Israel en forma de columna de nube durante el día y en forma de columna de fuego durante la noche,
El pueblo de Israel, al verse acorralado entre los egipcios y el Mar Rojo, ¿qué cree que hizo? Se atemorizó. Piensa en esto, ya habían sido salvados por la sangre del Cordero, de la muerte. Es lo mismo que nosotros vivimos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. La sangre del Cordero se hace eficaz en nuestra vida. El pueblo de Israel se encontraba entre el ejército de los egipcios y el Mar Rojo. Y a pesar de que habían visto su gloria, su corazón se llenó de temor. Mire, acompáñeme a Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Temieron en gran manera y clamaron al Señor: ¡ayúdanos! ¿Sabe, querido hermano? También he descubierto que solemos perder fácilmente nuestra confianza en Dios y llenarnos de temor. El miedo paraliza a las personas, les impide pensar y actuar. Si algo disgusta a Dios es que permitamos que el temor llene nuestro corazón. Si Dios nos ha salvado, si Dios ha manifestado su gloria, ¿por qué tememos entonces? ¿Por qué no confiamos en Dios? Porque el miedo es una clara señal de nuestra falta de fe y de nuestra confianza en Él. Usted recordará lo que dice ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es, si nos acercamos a Dios, a Él le agrada que nosotros pensemos, tengamos la certeza y la convicción de que Él existe, de que Él es poderoso y de que Él nos va a ayudar, y por eso nuestro corazón no va a tener miedo. Eso significa tener fe. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Y qué hizo Dios? Estaba el ejército egipcio, el Mar Rojo y el pueblo de Israel ahí atemorizado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mandó que el Mar Rojo se abriera, dividió las aguas, el pueblo de Israel pasó en seco a la otra orilla y cuando los egipcios los persiguieron, Dios mandó que el mar se tragase a todo el ejército del faraón. Dice en Éxodo 14:30 y más adelantito, Éxodo 14:30, así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Dios ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Dios y creyeron a Dios y a Moisés su siervo. El ejército de los egipcios es figura y representación de las fuerzas del mal. ¿Sabía que usted y yo somos soldados de Jesucristo? ¿Y que tenemos una lucha constante? ¿Y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Dice la Escritura que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es contra las fuerzas del mal, que se levantan como un ejército bien organizado y que tratan de destruir la obra de Dios en nuestras vidas. El ejército egipcio representa a esas fuerzas del mal. Y Dios, después de darle salvación al pueblo de Israel a través de la sangre del Cordero, al haberla untado en los postes y en los dinteles de su casa, ahora les estaba dando una completa libertad al destruir totalmente a sus enemigos. Esto es lo que acontece en nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Ya confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, la sangre del Cordero nos ha cubierto, nos ha librado de la muerte eterna. Y ahora Dios nos da libertad, nos lleva a libertad al destruir
a nuestros enemigos toda acción de las tinieblas en contra nuestra, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Y todo eso lo hace con su Espíritu. La salvación, el milagro portentoso de que Dios destruyó al ejército egipcio, es símbolo y figura de esa libertad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. ¡Qué fantástico! Dios puede salvarnos. Dios puede liberarnos del poder de Satanás. Podemos ver sus milagros, pero nada de esto hace que confiemos y dependamos más de Dios. Piensen lo que le estoy diciendo. Dios nos puede salvar, Dios nos puede liberar, pero eso no necesariamente hace que yo dependa y confíe en Dios con todo mi corazón. En mi caminar en Cristo he conocido mucha gente que recibe milagros de Dios y siguen desconfiando de Él, al seguir afanados en sus vidas con temores y llenos de tristezas y preocupaciones. E incluso conozco gente que ha recibido milagros de sanidad o de liberación y terminan alejándose del Señor. Y esto es lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. Después de haber visto tanto milagro de Dios a través de el juicio que Dios había manifestado sobre los egipcios, cuando se vieron acorralados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, su corazón se llenó de temor. No podían confiar en Dios. Y por eso ahí en Éxodo 14:13, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. En medio de la aflicción, ¿qué es lo que Dios está esperando que hagamos? Que no temamos y que nos mantengamos firmes. Y les dice: ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Me gusta mucho como dice, nunca más para siempre. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Recuerda ese pasaje base de Jeremías 17:7? Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué significa? Que cuando confiamos en Dios nos mantenemos firmes como ese árbol. Y aquí Dios a través de Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes. No vean las circunstancias. No permitas que sentimientos contrarios a la fe se gesten en tu corazón. Decide depender de Dios y confiar en su poder. Tercera etapa y última, etapa en el desierto. Después de haber presenciado tan grandes y terribles milagros, después de haberse gozado con cánticos y danzas, dice en Éxodo 15:22. Éxodo 15:22, acompáñeme por favor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Mire, apenas pasaron 3 días de todos estos hechos portentosos y el pueblo ya estaba murmurando contra el Señor. Y curioso, después de haber experimentado esos hechos portentosos, dice, y el pueblo le creyó a Dios y a Moisés. Pero les duró muy poquito. Esa fe les duró muy poquito. Esa confianza les duró muy poquito. A los 3 días no encontraban qué beber y el pueblo empezó a murmurar. Y usted sabe que las murmuraciones contra Moisés realmente no eran contra él, sino ¿contra quién? Contra Dios. Las murmuraciones eran contra Dios. Dice en Éxodo 16:3:
Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Estas palabras las dijeron mes y medio después de haber salido de Egipto. El pueblo de Israel, mes y medio después, empezó a murmurar: nos hubiéramos quedado en Egipto, estábamos tan felices en Egipto, ahí en el pecado, en la idolatría, teníamos que comer. Mire, ya eran salvos, Dios ya los había hecho libres de toda fuerza del enemigo, habían visto su gloria, pero no habían aprendido a depender de Dios. Egipto seguía en su corazón. Egipto seguía en su corazón. ¿A cuántos de nosotros nos estará sucediendo algo similar? Ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Recibiste el bautismo del Espíritu Santo. El Señor te ha hecho libre de muchas cosas. Pero ¿en cuántos Egipto sigue todavía en nuestro corazón? ¿A cuántos nos cuesta trabajo depender de Dios y aceptar su trato? Porque ¿qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos está enseñando a que la dependencia hacia Dios es una decisión nuestra. Es algo que no depende de Dios, depende de nosotros, que decidamos confiar en Él. El pueblo de Israel estaba tan afanado por lo que qué bebería, qué comería. Y esto no es más que una falta de confianza en Dios. Usted recordará las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando está compartiendo ahí en el monte de las bienaventuranzas, ahí en Mateo 6, que dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, porque eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, mire, se lo sabe de memoria, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Como diciendo, ¿para qué te afanas? ¿Para qué te preocupas? Ya te di mi salvación, ya te di mi libertad. Te he llenado de mi espíritu, he mostrado maravillas en tu vida. ¿Usted ha visto maravillas de Dios en su vida? Entonces, ¿por qué te preocupas cuando te meto por una aflicción? Yo quiero tratar contigo. Tú tienes que aprender a confiar en mí, descansa en mí. Si has visto mi gloria, pues quédate con eso y que te sirva de base para mantenerte firme como árbol plantado junto a las corrientes del río. La actitud del pueblo de Israel es una representación gráfica también de los deseos de la carne que a veces quieren gobernar nuestra vida. El pueblo de Israel pensaba en las ollas de Egipto, en las cebollas, en todo lo que había ahí. Eso es deseos de la carne. Esto pasa a millones de cristianos en todo el mundo. Dios los ha salvado, los ha liberado, han visto milagros, pero viven todavía en los deseos de la carne. No, hermano, ¿me conoce algo o me habla al tanteo? ¿Verdad? Pues no, es que eso enseña la palabra. ¿Qué dice la Escritura en Gálatas 5:16? Este pasaje está escrito a la iglesia que está en Gálatas. Es un pasaje escrito a los cristianos. ¿A quién está escrito? A los cristianos, a los que ya confesaron a Jesucristo. Y les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y más adelante ahí viene una lista de las obras de la carne. Obras de la carne, como el pueblo de Israel que murmuraba de Moisés, que anhelaba la comida de Egipto. ¿Cómo se puede salir de tal condición? ¿Puede salir un cristiano de tal condición? Sí. ¿Cómo? A través de la aflicción divina.
a través de la aflicción divina. Mediten esto. Dios tuvo que afligirlos al pueblo de Israel para purificarlos, porque Egipto seguía en su corazón. Dios hizo que anduvieran por el desierto durante 40 años, con el fin de limpiarlos, de santificarlos, para que sean un pueblo firme, un pueblo que a pesar de las pruebas o circunstancias su fe no decaiga, un pueblo capaz de confiar en Dios y obedecerle en todo, un pueblo apartado de los deseos de este mundo y de su manera de pensar, de sus tradiciones y costumbres de los pueblos vecinos, un pueblo que no ve despropósito de parte de Dios, sino que aprende a vivir cualquiera que fuese su condición. Un pueblo cuya felicidad no depende de las cosas que posea. Un pueblo que vivía para Dios y que a pesar de las aflicciones que Dios permitía en su vida, sabía que a la postre eran para hacerle bien. Por eso Dios los hizo pasar por un desierto, por aflicción, para purificarlos y limpiarlos, para prepararlos para que heredasen la bendición y entrasen a la tierra prometida. La tierra prometida es símbolo de todas las bendiciones de Dios, la vida eterna para nosotros. Y ese es nuestro caminar. Ahora nosotros somos ese pueblo, que a lo mejor nuestro caminar en Cristo muchas veces va a ser como si estuviésemos en un desierto, con el propósito de que Dios, al tratarnos con aflicción, nos vaya preparando para heredar esa bendición gloriosa de la vida eterna. Fíjese cómo Dios desea tratar con nosotros. Y ahí aparece en Deuteronomio 8, del 2 al 3, descrito esta intención. Deuteronomio 8, del 2 al 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Para afligirte. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Afligirnos, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y ahí en el versículo 15 y 16 de Deuteronomio 8, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, lea conmigo, para la postre hacerte bien. Nota cómo hay una aflicción que bendice, y nota cómo Dios a través de esa aflicción nos purifica para que aprendamos a confiar en Dios. Porque Dios desea levantar un pueblo lleno de fe, lleno de confianza. Dios desea introducirnos a la tierra prometida. Para nosotros es figura de la vida eterna, pero tiene que limpiarnos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias. Es por eso que Dios no solamente puede, sino que debe hacernos pasar por aflicción para purificar nuestras almas. Dios debe humillarnos, quebrantarnos, para que le busquemos de todo corazón, para que dependamos solamente de Él. Tu vida, tu familia, incluso tu iglesia, debe de ser afligida para que tu vida, tu familia y tu iglesia sean algo glorioso. Renovemos nuestro entendimiento y no veamos la aflicción como señal de que Dios se está alejando de nosotros, sino más bien como una señal de que estamos en las manos de Dios, porque somos sus hijos y que Él está trabajando con nosotros para transformarnos y prepararnos para heredar su bendición. Dios puede ponernos en situaciones en donde todo parezca que va de mal en peor, pero no es porque así sea, sino porque Dios nos está bendiciendo. Por ejemplo, estamos en una iglesia
sin techo, sin baños bien puestos, sin un área de comedor, sin salones para cursos o para los niños, donde la hierba crece y hay tierra y ahora con las lluvias, lodo por todos lados, donde el frío y el aire hacen con nosotros lo que quieren, donde no se puede proyectar los cantos y por eso luego no podemos seguir las canciones, donde los coches se empolvan o se enlodan, todo depende de la época, donde no se puede asistir con tacones, donde pareciera que todo está diseñado para que nuestra estancia aquí sea dura y difícil. De manera que el Señor nos está afligiendo para purificarnos, para que aprendamos lo que significa hacer iglesia y que la iglesia no son las instalaciones, sino la iglesia somos nosotros. Para que se manifieste quiénes son esos árboles que van a estar firmes y quiénes a lo mejor pues la corriente del río se los va a llevar y ya no van a estar aquí. Para que aprendamos a confiar en Dios y a depender de Él al 100%. Y nos vamos a acordar en los próximos años. Hermano, ¿se acuerda? ¿Y se acuerda cuando vivíamos esto o aquello? Cuando nos enlodábamos, cuando nos caíamos, cuando picábamos. El sábado andábamos haciendo la zanja de allá y me decían, oye Jorge, de veras que Dios sí te lo cumplió, cuando te dijo que si venían aquí a abrir la obra era venir a picar piedra, y ahí andábamos con el pico, ahí andábamos. Dios nos lo advirtió. Y todo esto que parece aflicción, para la postre, ¿para qué es, hermano? Para bendición, para hacernos bien, para que aprendamos a confiar en Dios y a depender de Él. Dios trata con nosotros a través de la aflicción, hasta que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjese, Cristo sufrió la aflicción de la cruz para darnos vida eterna. Y una cosa es creer en la cruz de Cristo y otra cosa es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, estoy pasando por la misma aflicción de Jesús y me siento glorioso porque Dios me tiene por digno para hacer eso. Y ya no vivo yo, he muerto a mí mismo, ahora vive Cristo en mí, he desechado los deseos de la carne, he aprendido a confiar en Dios. Y ahora sé que todo lo que vivo es para bendición mía. ¿Lo cree usted, hermano? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia y traiga a su mente cómo ha sido su caminar hasta el día de hoy. Su caminar en Cristo. Acuérdese cómo Dios le sacó del pecado, cómo Dios le sacó de prisiones de obscuridad, cómo Dios se manifestó liberándolo de la esclavitud, derramando su gracia sobre usted. Y usted empezó a caminar creyendo en Dios. Nada más que esa fe era muy pequeñita y a veces momentánea, porque cuando venían las pruebas, nuestro corazón se llenaba de angustia, de tristeza, de desconsuelo. Y hemos estado caminando con Cristo algunos unas semanas, otros unos meses, algunos ya llevan algunos años. Y no ha sido fácil. Hemos tenido que pasar por desiertos. Hemos tenido que recibir el trato de Dios. Algunas cosas las hemos comprendido, otras no las entendemos.
Pero cree el día de hoy que si Dios te ha hecho pasar por aflicción, si tú eres un hijo que está confiando en Dios, cree que esa aflicción es para bendición tuya. Y Dios el día de hoy desea traer fortaleza a tu corazón, desea traer ánimo, desea afirmarte, que puedas ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que extiende sus raíces hacia las corrientes. Esto significa que extendemos nuestras manos a la gracia de Dios y nos acercamos a Él, dador de vida, para decirle: Señor, aquí estamos. Aquí está tu pueblo, oh Padre. Mira que algunos de nosotros pasamos por aflicciones, pero en ti confía nuestro corazón. Por eso a ti extendemos nuestras manos, porque nuestro corazón está puesto en ti. Porque sabemos, Padre, que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Porque ahora, Padre, podemos ver la vida de una manera diferente. Permite que en el nombre de Jesús sea tu trato en cada uno de nosotros. Porque queremos heredar bendición. Pero para que esta bendición venga, tenemos que estar dispuestos, oh Dios, a ser moldeados por ti. Ven, Espíritu Santo, y moldea nuestra vida, moldea nuestra alma, moldea nuestro corazón. Haz tu obra en medio de nosotros. Fortalécenos, Padre. Ayúdanos a no ser como el pueblo de Israel, que por momentos creía en ti y por momentos desconfiaba, sino queremos en todo momento depender de ti. Queremos desarrollar esa confianza en Dios. Pon ese querer y ese hacer en nosotros, Padre. Enséñanos a manifestar la fe y a vivir por fe. Te damos gracias, Padre, porque vendrán ríos, vendrán vientos y azotarán contra esta tu casa. Azotarán contra nuestra familia, contra nuestra vida, pero no nos moveremos porque nosotros estamos firmes en ti, confiando en tu palabra, confiando en tu actuar, sabiendo que tú eres quien pelea nuestras batallas y que tú nos darás victoria en medio de cualquier adversidad. Gracias, Padre, porque en ti podemos descansar, porque tú traes tranquilidad a nuestra vida. Porque el día de hoy, Señor, te entregamos nuestras cargas y nuestras preocupaciones, sabiendo que tú las tomas en el hueco de tu mano y que tú obrarás poderosamente, porque tú deseas bendecirnos, porque tú nos amas. Y si para heredar bendición, Señor, necesitamos pasar por pruebas o por aflicción, aquí estamos, Dios. Gracias te damos porque preferimos tu aflicción divina, esa que bendice, que esa aflicción que viene por el juicio del pecado. Padre Celestial, gracias, gracias por lo que tú haces en medio de nosotros, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos. Gracias te damos. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Pues echarle ganas en el Señor, ¿ok? Dios le bendice.